Buenos días, amados hermanos y hermanas. Resulta tan necesario el que día a día nosotros podamos apartar un tiempo especial para poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, que nunca nos apartemos de este libro de la ley, como nos dice Josué 1:8, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestra alma, nuestro camino, y todo saldrá bien. Cuando nos habla de todo nos saldrá bien, no quiere decir que no hemos de enfrentar pruebas, tribulaciones, aflicciones, pues son parte del proceso para que todo salga bien al final, que a lo largo de nuestra vida en esta tierra nuestra alma pueda ir siendo purificada, pulida, para poder estar delante de su presencia, morando eternamente junto con Él. Recordemos que todas las situaciones o circunstancias que atravesamos en esta tierra son temporales, por lo que nuestra mirada y nuestros afectos deben ser en las cosas de arriba, como nos dice Colosenses 3. El libro de Deuteronomio, más que una repetición de la ley a la generación que estaba por entrar a la tierra prometida, era un recordatorio de la ley junto con las experiencias que venían a enriquecer de manera más vívida todo lo que la ley involucra, desplegando delante de cada uno de ellos, de su pueblo, el corazón de Dios. La ley ciertamente revela el corazón de Dios, su justicia, su carácter y sobre todo su amor y su bondad. Deuteronomio 10 nos habla de esa segunda oportunidad que Dios dio a su pueblo de poder conservar en las tablas por medio de su propia escritura. Recordemos que en Deuteronomio 9 Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra, pero estas fueron quebradas al Moisés ver cómo el pueblo se había envuelto en esa idolatría del becerro de oro. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo, que Dios había dicho que los raería de sobre la tierra. Dios nuevamente, lleno de misericordia y de amor, le pide a Moisés labrar 2 tablas de piedra como las primeras y subir al monte. Y esta vez le pide hacer un arca de madera para poder guardar estas tablas y que esta arca de madera pueda ser llevada delante del pueblo como un estandarte de sus vidas, en que la presencia de Dios reina y que estas leyes no solo están escritas en esas tablas de piedra, sino también en sus corazones. Moisés había hecho como Dios le dijo. El pueblo había partido del monte Sinaí. Ahora llevaban la ley transportada dentro del arca del pacto. Dios designó a la tribu de Leví para poder cargar con el arca del pacto, que pudiera estar siempre delante del Señor y que pudieran servirle y bendecir su nombre hasta el día de hoy. Esta misma manera, mis amados hermanos y hermanas, sucede con cada uno de nosotros. Espiritualmente hablando, usted y yo somos elegidos por el Señor, escogidos por Él para ser sus sacerdotes. Cada creyente en Jesucristo es un sacerdote y por tanto debemos actuar como tal. Ellos estaban encargados de llevar el arca del pacto que contenía las tablas de la ley. De la misma manera, nosotros estamos encargados de poder transportar sobre nuestros hombros la presencia de Dios. Y ya no escritas en tabla la ley,
sino en nuestros corazones y en nuestra mente, dando evidencia de ello a través de nuestras acciones, conductas, actitudes, hábitos, forma de relacionarnos con los demás. Primera de Pedro 2:9 nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos como sacerdotes esta gran responsabilidad: poder anunciar las virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las funciones de los sacerdotes de la tribu de Leví era que no debían dejar que la luz se apagara, que el fuego se consumiera. Y de esta misma manera, nosotros no debemos permitir que la luz de Cristo se apague en nuestros corazones, sino que esa luz que un día resplandeció en nuestros corazones debe mantenerse viva y debe ser evidente, de manera que las tinieblas desde adentro de nosotros hacia afuera puedan ir retrocediendo ante la presencia de Dios, la cual portamos cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos esa gran responsabilidad: poder edificar una casa espiritual, un sacerdocio santo. Así lo dice Primera de Pedro 2:5. Nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes eran los únicos que podían ejercer el ofrecer sacrificios aceptables a Dios? Eran únicamente los sacerdotes. Y ahora, a través de la muerte de Jesucristo, de su crucifixión y de su resurrección, usted y yo hemos resucitado juntamente con Él. Y siendo Él el sumo sacerdote delante de Dios, usted y yo somos sacerdotes responsables de poder ejercer esa labor de un sacerdocio santo con nuestras propias vidas, en nuestra casa, con nuestras familias. Debemos tomar la posición que Dios nos ha dado como sacerdotes, entendiendo que así como esta tribu de Leví no tenía ninguna herencia material, pues a ellos no les correspondía ninguna porción de la tierra que iban a entrar a poseer. Dios mismo era su herencia. Dios había prometido dar la tierra a las otras tribus, y esto ciertamente era una bendición temporal. Pero con la tribu de Leví fue muy específico en decirles que Él mismo era su herencia. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros el día de hoy. Él es nuestra herencia. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Esa es nuestra mayor herencia. Nuestro mayor tesoro está allá en los cielos. Esa debe de ser la perspectiva bajo la cual debemos de vivir. De modo que los problemas o las injusticias en esta tierra no nos agobien y nos terminen entenebreciendo nuestra mirada. Recordemos que comparado con la eternidad, el tiempo que vivimos en la tierra es muy corto. Deuteronomio 12 hace una pregunta que quizás cada uno de nosotros nos hemos hecho. Y dice: ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿y qué es lo que quiere Dios de mí? Moisés se lo aclaró al pueblo de Israel en ese momento, pero también esas palabras atraviesan el tiempo y la distancia, corresponden una respuesta para cada uno de nosotros. ¿Qué espera Dios de mí? Teme a Jehová tu Dios, es decir, ten reverencia ante Él,
No le tomes livianamente ninguna de sus palabras. Que ande en todos sus caminos. Qué bendición tenemos nosotros de poder caminar sobre las huellas de Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible, quien nos modeló a través de su tiempo en la tierra cómo debíamos comportarnos. Un ejemplo de vida a seguir. Amemos a Dios. Que le sirvamos como respuesta a ese amor de Dios con todo corazón y con toda nuestra alma. No por cumplir con una ley, no por temor a un castigo, sino por amor. Y concluye Deuteronomio 10, haciendo un énfasis en la circuncisión, no solo en su cuerpo físico, sino en su corazón. Debían someterse a Dios desde sus corazones para que de esta manera pudieran imitar el amor y la justicia de Dios con las demás personas, habiendo quitado todo aquel obstáculo que los separaba de su relación íntima con Dios, es decir, viéndose apartado del pecado que los separaba de Dios y teniendo una relación cercana con Él. Tener cada uno de nosotros una relación correcta con Dios, podremos entonces tener relaciones fructíferas con las demás personas. Cuando nuestros corazones se hubiesen limpiado y se hubiesen reconciliado con Dios, entonces nosotros comenzaremos a comportarnos de una manera muy diferente, de una manera que agrada a Dios en nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros hijos y padres, con nuestros amigos y aún con personas que no conocemos. Deuteronomio 10 concluye con una afirmación acerca de cómo es nuestro Dios y dice: Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible. No subestimemos a nuestro Dios. Él no es un diosito ni un diosecillo. Él es Dios, el único y verdadero Dios, quien ha derramado sobre nosotros su misericordia, su gracia, su amor, su poder a todos los que le buscan. Busquemos a Dios cada día, meditemos de noche y de día en su palabra. De esta manera estaremos permitiendo que nuestras mentes estén saturadas de su palabra, conformando pensamientos de bien para el Señor, pensamientos que le agradan, y de esta manera ejerciendo acciones que son de acuerdo a su voluntad. Resulta tan emocionante poder ser testigos de cómo una palabra que fue escrita más de 3000 años atrás sigue estando tan vigente el día de hoy, y cómo nosotros podemos ser receptores y vasijas de este contenido que Dios vierte en nosotros a través de su palabra. No cabe duda que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Permitamos que esta palabra entre hasta dentro de nuestros pensamientos y de nuestros corazones para poderlos discernir y de esta manera nosotros traer a la superficie aquello que no está correcto, aquello que está estorbando para ese propósito precioso de Dios en que nosotros podamos anunciar sus virtudes. Dios les bendiga, Dios les guarde, les ama.